Imagina por un segundo la vida de la persona que serías si dejaras de preguntarte si eres suficiente y empezaras simplemente a actuar como si ya lo supieras, porque en algún lugar de tu futuro esa persona existe, y lo único que la separa de ti es la cantidad de veces que decidiste dudar en lugar de moverte. Detente un momento y piensa en todas las veces que tuviste la respuesta correcta en la punta de la lengua y la guardaste. Piensa en esa idea que se te ocurrió en la ducha, en esa conversación que ensayaste 1000 veces en tu cabeza pero nunca tuviste, en ese proyecto que dejaste en un cuaderno porque una voz interna te dijo que todavía no estabas listo. La inseguridad no aparece como un monstruo grande y evidente. Aparece como una costumbre pequeña, casi invisible, que se repite tantas veces que termina por parecer parte de tu personalidad. Y ahí está el primer error que cometemos casi todos, creer que la inseguridad es quienes somos, cuando en realidad es solo un hábito mental que hemos practicado con una disciplina asombrosa durante años. Nadie nace dudando de sí mismo. Un niño de 3 años no se pregunta si merece pedir ayuda, no calcula si su voz sonará ridícula antes de cantar en voz alta, no revisa 40 veces un mensaje antes de enviarlo. La inseguridad se construye, capa sobre capa, a partir de comentarios que se quedaron grabados, comparaciones que nunca pedimos, fracasos que se convirtieron en sentencias y silencios de otros que interpretamos como rechazo. El problema no es que esos momentos hayan existido. El problema es que decidimos, sin darnos cuenta, convertirlos en la ley que rige todo lo que hacemos después. Y aquí viene la primera verdad incómoda. Si la inseguridad se aprendió, también se puede desaprender. Pero desaprenderla exige algo que la mayoría no está dispuesta a dar, que es dejar de usarla como excusa. Porque seamos honestos un segundo. La duda constante también tiene una recompensa oculta. Mientras dudas, no tienes que intentarlo. Mientras te preguntas si eres suficiente, no tienes que arriesgarte a descubrir que quizás fallarás. La inseguridad, con todo el dolor que produce, también funciona como un refugio cómodo, porque protege tu imagen de ti mismo del golpe que significaría intentarlo y no lograrlo. Es más fácil vivir preguntándote, ¿y si pudiera?, que vivir sabiendo con certeza que lo intentaste y no funcionó. El ego prefiere la duda eterna antes que el fracaso concreto, porque la duda mantiene viva la fantasía de que todo es posible, mientras que el fracaso real obliga a enfrentar los límites. Por eso tantas personas prefieren quedarse en el tal vez algún día antes que arriesgarse al lo intenté y no salió como esperaba. Pero quédate con esto, no intentarlo no te protege del dolor, solo lo cambia de forma. En lugar del dolor agudo del fracaso, eliges el dolor lento y constante del arrepentimiento, que no termina en una tarde, sino que te acompaña durante años, a veces durante toda la vida. Y aquí quiero que te detengas y te hagas una pregunta con honestidad total. ¿Cuántas de las decisiones que evitaste tomar en los últimos 5 años fueron realmente porque no tenías las capacidades? ¿Y cuántas fueron porque tenías miedo de lo que dirían, de lo que pensarían, de cómo te verían si fallabas? La mayoría de las veces no es que no puedas, es que has decidido, en silencio, que prefieres la seguridad de no intentar antes que la incertidumbre de intentarlo. Y esa decisión, repetida durante años, es la que construye una vida pequeña, no por falta de capacidad, sino por exceso de protección. Hay algo más que pocas veces se dice con claridad. La inseguridad no busca la verdad, busca la certeza. Y esas dos cosas no son lo mismo. Una persona insegura no está intentando descubrir objetivamente si es capaz o no, está buscando una garantía absoluta de que no fallará antes de moverse, pero esa garantía no existe, nunca existió. Nadie que haya construido algo valioso en su vida tuvo la certeza completa de que funcionaría antes de empezar. Lo que tuvo fue la disposición a moverse sin esa certeza, aceptando que el fracaso era una posibilidad real y decidiendo actuar de todas formas. Esperar sentirte completamente seguro antes de actuar es esperar algo que jamás va a llegar, porque la seguridad no es la causa de la acción, es la consecuencia de haber actuado repetidamente a pesar del miedo. Piensa en cómo funciona realmente la confianza. No se obtiene pensando bien de ti mismo en el espejo, no se obtiene repitiendo frases bonitas antes de dormir. La confianza real se construye con evidencia, y la evidencia solo se genera a través de la acción. Cada vez que intentas algo, y lo haces, sin importar el resultado, tu cerebro registra una prueba concreta de que puedes sostenerte a ti mismo en la incertidumbre. Y cada vez que evitas intentarlo, tu cerebro registra lo contrario, que ese territorio es peligroso y que evitarlo fue lo correcto. Así, sin darte cuenta, refuerzas exactamente el patrón que dices querer romper. La inseguridad no se cura pensando distinto, se cura actuando distinto, aunque el pensamiento no haya cambiado todavía. Primero se mueve el cuerpo, después se convence la mente. Ahora quiero hablarte de algo más difícil de aceptar.
Muchas veces alimentamos la inseguridad no con grandes fracasos, sino con pequeñas traiciones diarias hacia nosotros mismos. Cada vez que dices sí cuando querías decir no porque temías el conflicto. Cada vez que callas una opinión válida porque temes que no guste. Cada vez que te disculpas por ocupar espacio, por tener una necesidad, por pedir lo que mereces. Ninguno de esos momentos parece grave por sí solo. Pero súmalos durante meses, durante años, y comprenderás por qué terminaste por no confiar en tu propio criterio, porque tú mismo, con tus propias acciones repetidas, le enseñaste a tu mente que tu voz no importaba tanto como la comodidad ajena. La inseguridad, en el fondo, muchas veces no es más que la consecuencia de años de autotraición disfrazada de buena educación o de humildad. Y quiero preguntarte algo directamente, sin rodeos. ¿Qué parte de ti has estado silenciando para no incomodar a nadie? Piénsalo con calma. No para lamentarte, sino para identificar exactamente dónde empieza el patrón que necesitas romper. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces, y la mayoría de las personas viven años enteros sin nombrar jamás el mecanismo exacto que las mantiene atrapadas. Aquí es donde el discurso deja de ser solo comprensión y se convierte en herramienta real, porque entender el problema sin actuar es simplemente otra forma sofisticada de procrastinar. La primera herramienta concreta es esta: deja de pedir permiso interno antes de actuar. En lugar de esperar sentirte listo, define una acción mínima, pequeña, casi ridícula por lo simple que es, y ejecútala hoy mismo. No se trata de dar un salto enorme de valentía. Se trata de romper, aunque sea con un gesto diminuto, el patrón automático de esperar certeza antes de moverte. Si quieres hablar más en las reuniones, no esperes sentirte con total confianza. Proponte decir una sola frase en la próxima reunión sin más exigencia que esa. Si quieres iniciar un proyecto, no esperes tener el plan perfecto. Da el primer paso operativo hoy, aunque sea escribir 3 líneas. La acción pequeña y constante desmonta la inseguridad más rápido que cualquier pensamiento positivo. La segunda herramienta es cambiar la pregunta que te haces antes de actuar. La mayoría de las personas inseguras se preguntan, ¿y si sale mal? Esa pregunta paraliza, porque activa el miedo y solo el miedo. Cambia esa pregunta por otra: ¿qué aprenderé si esto sale mal? Este simple cambio de enfoque transforma el fracaso potencial de una amenaza a evitar en información útil que necesitas para mejorar. Ya no estás arriesgando tu valor como persona, estás recolectando datos para tu próximo intento. Esto no es un truco lingüístico vacío, es un cambio real en cómo tu sistema nervioso interpreta el riesgo y con la repetición reduce genuinamente el miedo asociado a intentar. La tercera herramienta tiene que ver con el lenguaje interno que usas contigo mismo, porque las palabras que te dices en privado construyen, con el tiempo, la identidad que terminas habitando. Presta atención esta semana a cuántas veces te describes a ti mismo con frases como «no soy bueno para esto», «siempre me pasa lo mismo», «no sé si pueda». Cada una de esas frases es una instrucción que le das a tu cerebro sobre quién eres y qué es posible para ti. No te pido que mientas diciendo que eres perfecto. Te pido que seas preciso en lugar de dramático. En vez de «no soy bueno para esto», di «todavía no tengo práctica en esto». Es una diferencia pequeña en las palabras, pero enorme en el mensaje que envía. Una frase cierra la puerta para siempre, la otra deja espacio para el progreso. La cuarta herramienta es quizás la más incómoda de aplicar y tiene que ver con dejar de buscar validación externa como condición para actuar. Muchas personas inseguras han delegado su sentido de valor en la opinión de los demás y por eso viven revisando reacciones, esperando aprobaciones, midiendo su siguiente movimiento según lo que otros puedan pensar. Pero nadie que dependa completamente de la aprobación ajena puede construir una vida propia y sólida, porque estará siempre a merced del juicio cambiante de personas que, la mayoría de las veces, están demasiado ocupadas con sus propias inseguridades como para dedicarte la atención que imaginas que te dan. Practica actuar y decidir sin anunciarlo, sin pedir opinión previa, sin necesitar la confirmación de que vas por buen camino. Al principio se sentirá incómodo, casi como caminar sin apoyo. Pero esa incomodidad es exactamente el músculo que necesitas fortalecer. Quiero que pienses ahora en algo que casi nunca se menciona cuando se habla de inseguridad: el papel del entorno. No puedes desarrollar una confianza sólida si te rodeas constantemente de personas que minimizan tus logros, que se burlan de tus intentos o que necesitan verte pequeño para sentirse cómodas a tu lado. No toda inseguridad nace dentro de ti. Una parte importante se alimenta desde afuera, en conversaciones, comentarios y silencios, que con el tiempo terminas internalizando como verdades sobre ti mismo. Observa con atención quién celebra tus intentos y quién los ridiculiza.
Aléjate con la delicadeza que consideres necesaria de quienes convierten cada uno de tus pasos en un chiste o en una amenaza para su propio ego. No se trata de rencor ni de venganza. Se trata de proteger el espacio mental que necesitas para reconstruirte. Ahora bien, hay una verdad más dura todavía que debemos poner sobre la mesa. En algún punto, seguir culpando a tu pasado, a tu crianza, a las personas que te hicieron dudar, deja de ser comprensión y se convierte en excusa permanente. Entender de dónde viene tu inseguridad es útil solo si ese entendimiento se convierte en el punto de partida para cambiar, no en el lugar cómodo donde te quedas a vivir. Puedes pasarte la vida entera explicando por qué eres como eres, y aún así seguir exactamente igual dentro de 20 años. El conocimiento sin acción no transforma nada. Solo te da un vocabulario más sofisticado para justificar por qué sigues igual. Llega un momento en la vida de toda persona en el que debe decidir: ¿voy a seguir usando mi historia como refugio o voy a usarla como el punto exacto desde donde empiezo a construir algo distinto? Detente otra vez, aquí, y pregúntate con total sinceridad: si dejaras de esperar sentirte completamente seguro antes de actuar, ¿qué harías hoy mismo que llevas meses, quizás años, postergando? No pienses en la versión grandiosa y perfecta de esa acción. Piensa en la versión más pequeña, la más simple, la que podrías hacer en los próximos 20 minutos después de escuchar esto. Esa acción pequeña es literalmente la puerta de salida del ciclo que has sostenido durante tanto tiempo. La inseguridad no se derrota con un discurso motivador ni con una frase inspiradora que dure un instante y luego se disuelva. Se derrota con evidencia acumulada, decisión tras decisión, acción tras acción, hasta que la nueva versión de ti mismo deje de ser una idea abstracta y se convierta en un patrón comprobado por tu propia experiencia. No necesitas convertirte de la noche a la mañana en alguien completamente distinto. Necesitas simplemente dejar de repetir el mismo gesto de retirada que llevas practicando durante años y sustituirlo poco a poco por el gesto contrario, el de moverte incluso con miedo, el de hablar incluso con nervios, el de intentar incluso sin la certeza de lograrlo. Y quiero cerrar con algo que quizás no esperabas escuchar. No existe un día mágico en el futuro donde de pronto dejarás de sentir miedo y por fin actuarás con total libertad. Ese día no llega para nadie. Las personas que consideras seguras de sí mismas no dejaron de sentir miedo. Simplemente dejaron de esperar a que el miedo desapareciera antes de moverse. Aprendieron a caminar con él al lado, no a eliminarlo por completo. Esa es quizás la distinción más importante que puedes llevarte de todo esto. La meta nunca fue eliminar la inseguridad por completo. La meta es dejar de permitir que ella tome las decisiones que te corresponden a ti. La próxima vez que sientas esa duda familiar apretándote el pecho antes de hablar, antes de intentar, antes de pedir lo que necesitas, recuerda que esa sensación no es una señal de que debas detenerte. Es casi siempre la señal exacta de que estás a punto de hacer algo que importa. Y quien decide moverse a pesar de esa señal una y otra vez, es precisamente quien termina construyendo la vida que quienes solo esperan certeza jamás llegarán a tener. Si llegaste hasta aquí, comenta la frase: dejo de esperar permiso para dejar constancia aquí mismo de que hoy decides empezar a actuar en lugar de seguir dudando. Que ese comentario sea la primera prueba concreta de tu cambio, y que dentro de un tiempo puedas volver a este mismo lugar y ver cuánto has avanzado desde el día en que decidiste dejar de esperar y empezar, por fin, a moverte.